Nuevo testimonio de un caso de cirugía de aumento de pene, de alargamiento y engrosamiento. ¿Cuánto tiempo llevas operado ahora? 1 mes y 2 días. Muy bien. ¿Cómo te encuentras? Estupendamente, la verdad. ¿Ha sido muy duro o qué? La primera semanita lo pasas mal, pero como cualquier cirugía y nada, si te lo cuidas bien y todo, para adelante. Cuéntanos qué era lo que más te molestaba y demás. No molesta, o sea, ¿te refieres al dolor? Sí. Como que te estira. Es dolor así, pero ya inflamado un poco, pero cuando ya baja la inflamación no es un dolor muy fuerte. Muy bien. Genial. ¿Cómo te ves de resultado? Bien, por ahora bien. Ahora es eso, es esperar un poquito y las ganancias. Yo, la verdad es que yo te acabo de ver ahora y me parece espectacular porque tu pene no llegaba a los testículos. Justo. Y ahora lo supera. Sí, bastante. Entonces, yo sé que es muy difícil que aunque tú creas que te acuerdes de cómo era tu pene, siempre te acuerdas de que estaba mejor de lo que estaba, y ahora siempre queréis más. Justo. Pero solamente el hecho de tener la referencia al testículo y saber que estaba antes de, que ahora está después de, ya está muy bien. ¿Qué tal sensibilidad, estabilidad, todo eso? Todo igual, si te digo la verdad, no he notado ninguna diferencia en eso y todo igual, la verdad. Como si nada, Como ¿vale? si nada. Ya es lo importante. Sí. ¿Ya has tenido erecciones? Sí. ¿Y el ángulo de erección qué tal? Bien, recto, para arriba, perfecto. La verdad. ¿Es igual que el de antes o te ha bajado un poquito? Por ahora me ha bajado un poquito, pero es eso, es lo que... Pero digamos de así a así más o menos. Sí, un poquillo, pero es como que noto más peso, es lo que me refiero. Hombre, claro, pesa más, porque más, que es lo que yo os explico siempre de los 6 meses. Sí. Hasta los 6 meses que la musculatura no ha cogido otra vez potencia y no está compensado por la cantidad que hay fuera, es normal que notes como ese peso. Justo. ¿Has mantenido ya relaciones sexuales? No, por ahora no, me da un poco de respeto. De respeto. Pues no, ya puedes disfrutarlo perfectamente. ¿Masturbación sí que has hecho? Sí. Eyaculación sin problemas, Perfecto. como si no estuvieras operado. Justo, perfecto. ¿Notas nódulos o grumos del engrosamiento? Por ahora sí, aún, a ver, la primera semana... Explícalo, ¿qué es lo que notas? Porque no llegan a ser nódulos, notas como alguna irregularidad, ¿no? Claro, como algún bulto, pero es eso, poco a poco como que se va yendo. De la primera semana bastante hinchado y ya poco a poco va cogiendo forma y ya perfecto. Muy bien, para que entienda la gente qué es eso, todos pensáis que son las células madre, pero no son las células madre. Es que tú al meter una cánula en el propio pene, ir haciendo trayectos para dejarlas, generas inflamación, y esa inflamación no es la misma aquí que aquí que aquí. Entonces se inflama y generalmente hasta los 6 meses se va inflamando. Por eso lo que tú dices, que cada día las notas menos. Justo. ¿Algo que te hubiera gustado saber que no te contáramos antes de la operación? Nada, la verdad que vine con las ideas claras y nada, la verdad. ¿Y esto era una cosa que querías desde hace mucho tiempo o...? No, porque, a ver, yo tenía una relación 7 años y la verdad, pues un amigo empezamos a hablar con la broma y todo eso y dije, pues mira, tiro para adelante, lo pruebo y no me ha quedado la duda. No, al final es que parece que tengamos un estigma de... Sí, hoy en día va así, pero no, la verdad que nunca he tenido problema, pero era un cambio y lo quería vivir y ya está. Genial. ¿Estás contento? Sí, bastante, la verdad. Oye, aún nos queda mucho por buscar. Oye, muchas gracias, aunque sea así de medio lado por dar el testimonio, que ya sabes que la gente esto le da muchísimo miedo y ayuda mucho ver gente, que aunque sea así un poquillo tal, que lo cuenta. Y así conseguimos, porque tus amigos se lo has contado de eso o no. A mi mejor amigo, solamente lo sabe mi mejor amigo por ahora. ¿Y cómo fue su reacción? Que sin problema, ¿no? Nada que a ver y que cuando consiga el dinero que a lo mejor está bien él también. Claro, le tenéis que dar normalidad. De Claro. hecho, cuando me decís, ya se lo he contado incluso a mi familia, que generalmente al entorno más familiar es el que más cuesta. No, sí. Es que hay gente que hasta dice, ¡hala, que eso se puede! ¡Qué guay, qué bien! Porque una chica se puede aumentar el pecho, pues nosotros podemos hacer... Yo cuando se lo dije a mi mejor amigo lo utilicé como broma y luego le dije, pues yo me lo he hecho. Y entonces se quedó flipado, me empezó a preguntar, nos metimos en la página, vimos los casos y todo eso y la verdad que le llamó la atención. ¡Qué guay, qué guay! Y todo bastante bien, la verdad. Pues nada, si es que, jope, las chicas me cuentan, le he enseñado a mis amigas el pecho en el baño y me lo han tocado y no sé qué, y parece que nosotros no es lo mismo, está claro que no es lo mismo, pero hay que darle naturalidad que en Estados Unidos los pacientes me venían, oye, soy amigo de tal, que a ver si me consigues lo mismo que él, y aquí muy poquitos venís por recomendación porque no lo contáis. Ya lo sé, pero es eso, aquí en España pues para mí es diferente que allí y Sí. bueno, a ver si se normaliza, que debería ser y la verdad que animo a la gente a que lo haga porque si tiene algún complejo, no se siente incómodo con su cuerpo y se lo puede arreglar, Claro. adelante. Pues oye, muchísimas gracias, me alegro un montón de que estés